Muy buenos días, ¿cómo les va a todos? Hoy, día miércoles 18 de agosto, Dios nos regala otro día lleno de oportunidades, lleno de bendiciones para disfrutar. Así que estoy muy feliz acá, como saben, en la bella y enorme ciudad de Dallas, Texas, más puntualmente en una, como sería en Chile, una comuna, un lugar, por supuesto, mucho más grande, llamado la ciudad de Grand Prairie. En español sería la Gran Pradera. Hoy tenemos un día un poquito nublado, lluvioso, pero muy felices de poder conectarnos otra vez. Ustedes saben que es nuestra pasión y llevamos un ciclo en esto de la gracia necesaria para cumplir el propósito. Y hoy llegamos al capítulo 21, el nacimiento de Isaac. Por fin, después de un largo camino y un proceso de aniquilación al hombre natural en la vida de Abraham, Dios puede conseguir la simiente, Isaac. Isaac es un tipo de Cristo. Lo primero que haremos entonces es leer los primeros 13 versículos del capítulo 21 de Génesis. Vamos a desarrollar este capítulo en dos transmisiones, hoy, miércoles y el viernes, porque este capítulo tiene dos secciones muy marcadas. Primero, el nacimiento de Isaac, todos los detalles, y luego la segunda parte, dos pozos, la historia de dos pozos o dos fuentes de agua en dos distintos lugares. Uno cerca de Egipto, que fue el pozo de Ismael, cerca de Egipto, en la frontera, y el otro pozo en la tierra prometida, el pozo de Ismael, de Isaac. El pozo de Ismael, que tiene que ver con toda la corriente del mundo, y el pozo de Isaac, la fuente de la vida. Dice uno de los salmos, tú lo abrevarás en la fuente de tus delicias. Así que vamos a hablar de estas dos fuentes, pero el día viernes. Pero hoy vamos a tratar este asunto del nacimiento de Isaac. Entonces, leemos Génesis 21 del 1 al 13. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz, y dio a Abraham un hijo en su vejez. Anoten eso, en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, reitera, Isaac, significa risa o reírse. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, atento acá, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, o sea, estaba refiriéndose a Ismael, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo,
porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Hasta ahí Dios promete proteger también al hijo de Abraham, Ismael, ¿no? Porque aunque no era hijo de Sara, era hijo de Ismael, era hijo de Abraham. Y por supuesto, Ismael tenía por lo menos 13 años. En 13 años tú amas y llegas a amar profundamente a un niño, a tu hijo. 13 años es mucho tiempo para generar un vínculo profundo de padre a hijo. Y ahora Dios le dice, échalo. Así fue la vida de Abraham. La vida no solo de la circuncisión del prepucio, sino de quitar todos los apoyos naturales, todo lo que él producía. Nosotros tenemos que entender estos asuntos en la dimensión del espíritu. No trates de explicar naturalmente por qué Dios a través de Sara le dice a Abraham, echa a la esclava y al hijo. Este no es un tema para analizarlo naturalmente, porque hasta nosotros, a 4000 años de distancia, nos sentimos muy mal que un padre expulse de su tienda o de su casa, en este caso, a un hijo. Ahora, ¿cuál es el proceso de Dios con Abraham? Producir la simiente, Isaac. Y en cada capítulo, desde el capítulo 12 en adelante, Dios siempre le está hablando a Abraham de la simiente. Capítulo 12, 13, 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20. En casi cada capítulo, Dios está tocando este tema de la simiente con Abraham. Por ejemplo, en el capítulo 12, verso 7, cuando Dios llama a Abraham por primera vez, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí a Jehová un altar, quien le había aparecido. Ahora, imagínate, desde el capítulo 12 hasta el 21 pasó mucho tiempo, pasaron por lo menos unos 15 años o 25 años, porque si tú sacas la cuenta, en el capítulo 12 Abraham tiene 75 años, 75, 85, 95, 100. Abraham engendró a Isaac a los 100 años, Sara tenía 90. O sea, pasaron 25 largos años de proceso. Entonces surge la pregunta, ¿por qué le resultaba tan difícil a Abraham tener una simiente, producir una simiente? Por estas mismas situaciones, porque Abraham siempre se estaba valiendo o acudiendo a lo que él podía hacer. Por ejemplo, en Damasco, él consiguió a Eliezer, su siervo. Eliezer, un día Abraham le dijo a Dios, no me has dado prole y este siervo damasceno va a heredar todo. O sea, él estaba acudiendo a Eliezer. Luego engendra un hijo con su fuerza natural en la esclava, en Agar, porque fue una idea que le dio su esposa. ¿Qué tenemos allí? Dios también desechó a Ismael. Entonces, esta demora de Dios de producir la simiente en Abraham fue por causa de que
Abraham no fue absoluto. Abraham Abraham no fue absoluto o severo en entender que nada de lo que él podía producir naturalmente, Dios lo iba a aceptar. O sea, era Dios mismo que iba a producir la simiente en Abraham. Ahora, cuando tú empiezas a leer el proceso de Dios con Abraham, lo lees detenidamente y si has escuchado todas estas clases, yo personalmente creo que la experiencia de muchos nos sorprendemos porque el proceso de Dios con Abraham es idéntico al proceso de Dios con nosotros. Es como calcado. Yo leo estas historias y digo, oye, como la vieja canción, a mí me pasa lo mismo que a usted. O sea, cuando yo leo la historia de Abraham, es mi propia biografía. Es decir, mi biografía se escribió hace que 4.000 años atrás. O sea, mi biografía y la tuya se escribieron 4.000 años antes de que tú nacieras. Porque cada paso que vamos viendo en la vida de Abraham es un proceso para nosotros. Entonces, nace Isaac. Ismael, el niño de 13 años, todavía está en la tienda de Abraham. Y por supuesto su madre, Agar. ¿Qué significado tiene para nosotros este asunto? Esta vieja historia en esta familia allá 4.000 años atrás en un desierto, ¿qué conexión tiene con nosotros? Esto es lo que Pablo dice. A Pablo se le reveló este asunto en el libro de Gálatas. Él lo escribe en el capítulo 4, verso 21 al 31. Te sugiero que lo busques en tu Biblia. Gálatas capítulo 4, verso 21 al 31. Esto es lo que Pablo dice a los carnales gálatas. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Aquí está tratando este serio asunto de tratar de cumplir la ley con nuestras fuerzas naturales. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Alabado sea el nombre del Señor por este pasaje de Gálatas, porque si no, esta rencilla familiar entre Abraham, Agar, Sara, Ismael, ella la esclava y al hijo, no lo podríamos entender a menos que Dios le haya revelado a Pablo este asunto. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, la ley, el Sinaí. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, tipificado en Sara, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, ahora lo conecta con nuestra realidad. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía
al que había nacido según el Espíritu, esta es la persecución de Ismael a Isaac, así también ahora. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Acabo de leer Gálatas capítulo 4, verso 21 al 31. Entonces, extraordinario, lo he dicho en infinidad de ocasiones, la Biblia tiene una coherencia absoluta. La Biblia termina como comienza. Y lo que se escribió y se registró en Génesis, en el Nuevo Pacto, 2000 años después, Pablo lo refrenda, corrobora este asunto, pero dice, es cierto, existió una Sara histórica, existió una Agar histórica, un Ismael histórico, un Isaac histórico y un Abraham, por cierto. Pero esto es una alegoría, es una historia que sucedió, pero tiene un significado mucho más profundo todavía. Y es para nosotros ese significado, que Agar es el monte de Sinaí, donde Dios dio la ley, que Sara es el monte de Sión, donde hay adoración y alabanza en el nuevo pacto, y que Ismael es la obra de la ley, tratar de cumplir la ley con nuestras fuerzas naturales. En cambio, Isaac es el hijo de la promesa que Dios le había hecho a Abraham y a Sara, que de Abraham y de Sara nacería un hijo. Y este Isaac es tipo de Cristo, el Cristo siendo producido en nosotros y a través de nosotros. El nacimiento de Isaac es Cristo producido por medio de nosotros. Preciosa gente de Dios, el llamado que todos nosotros hemos recibido tiene un solo objetivo. Esto puede parecer una visión muy obtusa, pero escucha bien. Tú y yo fuimos llamados por Dios con un solo objetivo, que es el mismo objetivo que Dios tenía con Abraham: producir la simiente. O sea, Abraham fue llamado por Dios para producir a Isaac, tipo de Cristo. Nosotros hemos sido llamados por Dios para producir a Cristo, para que Él sea producido y formado en nosotros. Si tú consideras la experiencia de Abraham, según lo relata el capítulo 11 hasta el 20, y la comparas contigo, es exactamente lo mismo. Todas las dificultades que Abraham enfrentó al producir a Isaac eran dificultades de Abraham, no de Isaac. El problema no estaba en Isaac. Isaac vino así, como el cumplimiento de la promesa. Del mismo modo, así como todas las dificultades, repito, todos los problemas y los rollos que tuvo Abraham o que Abraham enfrentó para producir a Isaac, eran problemas de Abraham. La carnalidad de Abraham, la debilidad de Abraham, el aspecto natural de Abraham, pero no eran problemas de Isaac. Isaac vino solamente por el cumplimiento de la promesa. Lo mismo nosotros no somos las personas correctas para producir a Cristo. Podemos producir muchas cosas y haber hecho muchas cosas después que fuimos salvos. De hecho, Abraham produjo muchas cosas, naturalmente hizo muchas cosas moralmente buenas,
pero no pudo producir a Isaac. Él produjo un hijo en la esclava, pero no pudo producir a Isaac. Nosotros podemos hacer muchas cosas en el servicio a Dios, pero no podemos producir a Cristo. Cristo tiene que ser formado en nosotros. ¿Se ha producido ya Cristo en ti y en mí? Entonces, ¿por qué debemos producirlo nuevamente si Cristo ya nació en nosotros? ¿Por qué debe otra vez nacer? No, 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 no. No, Cristo ha nacido una sola vez en nosotros, pero tiene que ser formado en nosotros. El apóstol Pablo escribe, hijitos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que Cristo crezca y sature todas las áreas hostiles de nuestra vida, hasta que Él permee y sature todo nuestro ser, incluyendo los tres componentes del alma, el intelecto, la voluntad y las emociones. Preciosa gente de Dios, en el caso de Abraham, fue necesario para producir a Isaac que él fuera circuncidado, que fuera cortada su carne. 2, que se le cambiara el nombre. Ya no era más Abraham a secas, sino Abraham. Fue incluida una H al medio y hemos dicho que el cambio de nombre no solo fue una alteración ortográfica, sino un acto profético de llegar a poseer la vida de Dios en Abraham, el soplo de Dios, la H, hu, soplo, hu, mano, humor. En nuestro idioma la H no tiene significado, pero sí tiene un significado. Entonces, si nosotros queremos producir a Cristo, nuestra carne, nuestro hombre natural, tiene que ser aniquilado completamente. Tiene que ser juzgado. Toda nuestra naturaleza adámica, todo lo que hemos heredado de Adán, tiene que ser juzgado y aniquilado completamente. Ahora, debemos producir a Cristo no solo en nuestra vida, sino en nuestras reuniones, en los cultos, en las casas, iglesias, en nuestra vida familiar. Debemos producir a Cristo en nuestro empleo, en los lugares de trabajo. Donde quiera que vayamos, Cristo tiene que ser magnificado. Y permítanme usar este término, producir, para que se entienda mejor. Tenemos que exhibir, tenemos que, ¿cómo sería la palabra? Tenemos que desaparecer para que aparezca Él. Entonces, el nacimiento de Isaac no se produjo con la fuerza natural de Abraham. Mientras Abraham operó en su naturaleza humana, en la herencia adámica, lo único que Dios hizo fue esperar. La espera duró 25 años, un cuarto de siglo. Mientras cada experiencia que Abraham tenía, cada proceso que vivía, cada trato de Dios era aniquilar, acabar con todo lo natural en Abraham. Y cada vez que nosotros nos aferramos, esa es la palabra correcta, cada vez que tú te aferras a tu Ismael, a tus logros, tu capacidad natural, Dios sigue esperando. No sé cuánto va a ser la espera de Dios en tu caso, pero en mi caso todavía estoy descubriendo cosas que no he soltado ni entregado a Dios. Y hay glorias mucho más grandes para manifestarse en mi vida, pero están retenidas porque Dios está esperando.
Dios está esperando. Dios no tiene problema para esperar. Él es eterno. El problema es nuestro. Nuestra vida es muy corta. Y cada vez que percibimos que Dios está esperando, nosotros también estamos esperando. Y si hay algo que el ser humano aborrece, es esperar. Cuando Dios te sube en el altar de la espera, porque hay asuntos que resolver antes. Ay, ay, ay. ¿Cómo nos hace mal? Dime, cuando tú estás en la cola del banco esperando, ¿verdad que estás molesto? Tienes una desazón interior así y que la fila no avanza o vas en la cola del tránsito, en el trancón y la cosa y el semáforo no cambia y no te responden del banco. Todo es esperar y en cada espera, ay, 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 morimos. Sí, Señor, el altar de la espera es la muerte de lo adámico. Entonces, nuestra fuerza natural, todo lo que hacemos con nuestra capacidad, siempre obliga a Dios a esperar. Tranquilo, no prolongues tu agonía. Más vale que levantes tus manos, te rindas y sueltes todo de una vez y digas, Señor, me abandono. Como dijo hace muchos años Madame Guyon, el abandonarse en Cristo. Entonces, el camino de Dios y su tiempo son siempre una dura prueba para nuestra vida natural. La gracia de Dios, escuche esto, la gracia de Dios no hará nada para ayudarle a nuestra vida natural a producir a Cristo. La gracia natural, la gracia, otra vez, la gracia de Dios no hará nada para ayudarle a nuestra vida natural a producir a Cristo. Él debe esperar hasta que nuestra vida natural sea juzgada y aniquilada. Entonces, según su tiempo, Él intervendrá como la fuerza de gracia que produce lo que Él desea obtener por medio de nosotros y a través de nosotros. Él produjo a Isaac. A esta altura ya no tenemos dudas de que a los 100 años Abraham estaba completamente imposibilitado de producir a Isaac. Fue el cumplimiento de la promesa. Señores, Dios tiene su método y su momento. Solo por su método y en su momento podemos producir a Cristo para cumplir su propósito. Otro asunto importante en la tienda de Abraham, en el lejano desierto, en Oriente. Isaac creció y Cristo es formado en nosotros. Así como Isaac crece en la tienda de Abraham, Cristo es formado en nosotros. Entonces, después del nacimiento, se necesita, obviamente, crecer. En el versículo 8, Génesis 21:8, dice, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado. Hizo una tremenda fiesta, hizo un fiestón. Entonces, producir a Cristo no es suficiente. Cristo debe ser producido, pero debe formarse y crecer en nosotros. Anteriormente, muchos de nosotros ya produjimos a Cristo, ya lo tenemos dentro. Pero yo me pregunto esta mañana si este Cristo ha crecido en nosotros hasta ser destetado. Es decir, un Cristo madurado en nosotros. Un Cristo que se formó en nosotros. Isaac creció y fue destetado de su madre, lo cual significa que ya no era niño y se había convertido en un muchacho. El día de su destete, Abraham hizo una tremenda fiesta. Tiró, como decimos en Chile, tiró la casa por la ventana. ¿Por qué?
porque está creciendo y entrando a la madurez. Ni el nacimiento de Isaac ni su crecimiento se logran con facilidad. Del mismo modo, no es fácil producir a Cristo ni cultivarlo en nosotros. En la vida de la iglesia, Cristo debe surgir, pero también crecer, y también en la vida individual. Entonces, fíjate, Gálatas 4:19, te lo leo de nuevo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo dije en alguna lección anterior. Una madre deja de darle el pecho a su hijo cuando al niño le salen dientes, porque comienza a morderle el pezón. Y he escuchado a madres diciendo que les lastima hasta sangrar el pezón. Ese es el momento de parar de darle y que coma alimento sólido. ¿Por qué? Porque ya desarrolló dientes. Y esto es lo que Pablo dice. Lo dice a los Corintios, a los Gálatas. Todavía son niños, necesitan leche, y lo dice en Hebreos claramente. Dice, debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía sois niños y tenéis necesidad de leche. Y todo el que participa de la leche es niño, porque no tiene los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo creo que hoy en las iglesias del Nuevo Pacto, muchos celebrarán la fiesta del destete. La fiesta del destete. Salir del evangelio de la eterna infancia, que nos sentimos por cualquier cosa, que nuestra fe se diluye ante cualquier prueba, que somos emocionalmente inestables, como un ascensor que sube y baja, sube y baja. Tú nunca sabes cómo vas a encontrar a fulana o a fulano mañana, porque es inestable. Tiene conflictos internos. Entonces siempre hay que estar orando por él o por ella, aconsejándolo, ministrándole, levantándole los brazos. Leche. No son expertos en la palabra de justicia y en el misterio de Melquisedec. Pablo dice acerca de esto, del sacerdocio de Melquisedec. Eso lo está diciendo en Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho para decir. Difícil de explicar. No para Pablo, sino por la mente infantil de ellos. Me es difícil explicarles a ustedes estos misterios de Melquisedec porque ustedes se han hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros del misterio de Melquisedec, todavía son niños. No han crecido en la palabra de justicia. No tienen los sentidos espirituales ejercitados. Entonces, yo como apóstol, cuando veo que alguien salió, aleluya, de este rollo emocional en donde vivió todo el tiempo y ahora creció, es un cristiano maduro, estable, tiene piel de rinoceronte, como dicen los argentinos, se banca toda la crítica con gozo y aprendió a operar en el Cristo ascendido. Entonces ahí celebramos la fiesta del destete, nos gozamos, alabado sea el nombre del Señor, porque al niño espiritual le salieron dientes y puede comer ahora alimento sólido, morder la carne, las proteínas, comer choclo o elote, como le llaman acá, alcachofas o alcauciles, comer de todo. Entonces empieza a crecer y a nutrirse. ¿Te das cuenta las tremendas implicancias que tiene este capítulo 21 de Génesis para nosotros hoy? Una cosa, y permítame ser incisivo en esto, una cosa
El que Cristo haya nacido en ti, cuando lo recibiste y naciste de nuevo aquel día en un acto de fe y Cristo vino a morar en ti. Pero otra cosa es que Cristo comience a ser formado en ti, a crecer dentro de ti. No es que Cristo crece, no, Cristo invade porque Él es grande todas las áreas de tu vida. Ahora, ¿cuál fue la causa del problema? ¿Por qué finalmente Sara, muy molesta, Sara es la gracia, le dijo a Abraham, echa a la esclava y a su hijo, porque no heredará juntamente con mi hijo? El tema era la herencia. O sea, el punto central, el centro de gravedad del conflicto era la herencia. No heredará el hijo de la esclava, juntamente con mi hijo. Sí, Señor. Dice Pablo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 15. Ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, ahí hay una parte de nosotros que no hereda, y esa es la carne. Génesis 21:9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ahora, el problema no surgió con el nacimiento de Isaac. El problema surgió cuando Isaac comenzó a crecer. El crecimiento. Hablemos solamente de nuestra experiencia interior. Cuando una persona recibe a Cristo en la iglesia, entonces hay fiesta porque ahora tenemos un hermano nuevo y esta persona se siente contenida en la iglesia y siente esta experiencia real de que Cristo haya nacido en su vida interior. Está feliz, se lo comenta a su familia. Pero cuando empieza este conflicto que Pablo describe en Gálatas, dice, porque el espíritu combate contra la carne y la carne combate contra el espíritu para que tú no hagas lo que tú quieres hacer. O sea, hay un conflicto interior. La carne es Ismael y el espíritu es Isaac y ambos combaten entre sí. Entonces, Isaac, que es mayor, o sea, Ismael es mayor que Abraham por 13 años, es un muchachón. Isaac era un niño pequeño, estaba comenzando a caminar y él le hacía zancadilla, le hacía bullying, le pegaba en la cabeza y Sara vio aquello y como madre, como leona herida, dijo, no, esto no, echa a la esclava de su hijo. Ahora, cuando tú comienzas a tener experiencias espirituales, por ejemplo, que el espíritu que mora en tu espíritu empieza a dirigirte y empiezas a caminar en el espíritu y el espíritu te dice, ve y perdona a tu padre, ve y perdona al hermano fulano. Ismael, tu carne, se burla, dice, no, esto no lo puedo hacer porque esta persona se ha portado muy mal conmigo, no merece. Hay un conflicto que a veces dura meses o años. ¿Cómo yo voy a hacer el papel de tonto? Voy a ir allá, le voy a llevar un regalo, lo voy a perdonar después de todo lo que me hizo. Entonces, siempre está ese bullying de nuestra carne contra nuestro espíritu. O, por ejemplo, tomamos tiempos de orar, de interceder con gemidos indecibles. No vemos resultados. Ismael viene y dice, ¿y de qué te sirve orar? Si las cosas al final están igual como al principio. ¿Para qué pierdes tiempo? O tú dices, voy a empezar a diezmar, porque tú lo sientes en el espíritu y sabes que no puedes retener el 10% que es de Dios. ¿Y qué viene Ismael, tu parte natural? Dice, ¿y ya cuánto? Y llevas diezmando y estás más pobre que antes. Entonces, Ismael siempre va a perseguir a Isaac. Y en cada lugar Dios le está hablando a Abraham acerca de su descendencia.
Entonces, cuando Ismael se burla de Isaac, aquí nos muestra que el nacimiento de Isaac no fue el problema, como dije, sino fue el crecimiento de Isaac. Y en el sentido bíblico, eso significa que Ismael persiguió a Isaac. Incluso Dios consideró la persecución de Ismael, y aquí vamos ya a lo macro, la persecución de Ismael para con Isaac como el comienzo de la persecución de su pueblo, la cual duró 430 años. En Génesis 15, verso 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. En el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 6, dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y Pablo lo dice en Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, y Pablo dice, así también ahora. Yo pongo mi mano en mi pecho y digo, dentro de mí hay una batalla entre Ismael, que debe ser expulsado, echado fuera, con el Isaac, que debe quedarse, que es el heredero. El crecimiento de Isaac suscitó esa persecución. Entonces llegamos al punto cuando Agar e Ismael son echados. Sara, quien representa la gracia, no pudo tolerar, señores, el hecho de que Ismael se burlara de Isaac. Es grave burlarse de la promesa. Es grave burlarse de las cosas del Espíritu en nosotros. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque Ismael siempre va a contristar al Espíritu, lo va a ofender, lo va a entristecer, lo va a perseguir. Génesis 21:10, esto fue lo que dijo la gracia. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Cuando nosotros leemos esto con nuestros sentidos naturales, lo vemos como algo cruel, injusto, despiadado. Yo creo que si eso sucediera ahora, los derechos humanos te caerían encima a ti. El sentido de justicia. Pero tú tienes que entender esto en el espíritu. Debemos ver totalmente el significado espiritual de esto. Nosotros tenemos que ser radicales en este asunto. Creo que está llegando el momento en la vida de muchos hijos de Dios a quienes se les está revelando el nuevo pacto. Está llegando el momento de esta radicalidad con respecto a Ismael y Agar. Agar es la ley, Ismael es lo que tú puedes producir con tu fuerza natural. Expulsarlo completamente. Está llegando para millones de cristianos que están expuestos a la palabra del nuevo pacto, este momento de la expulsión. La expulsión. Aquí habían sentimientos profundos comprometidos. Dios tuvo que hablarle directamente a Abraham y le dijo, no te parezca grave expulsarlos de la casa a causa del muchacho. No te parezca grave a causa del muchacho. Es tu hijo, yo lo sé. Como lo dije al principio, 13 años
los que somos padres, yo, yo no sé cómo lo haría yo, ¿no? Me es imposible ponerme en la situación de Abraham, de expulsar a un hijo de la casa de 13 años cuando más necesita a su padre. Es una crueldad, ¿te das cuenta? Pero no trates de ser más bueno que Dios. Esto lo tenemos que entender en el sentido espiritual. Pablo dice claramente, esto es una alegoría que fue registrada en el texto sagrado para nosotros, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Pero dígame usted una cosa, ¿cómo cuesta deshacerse de nuestros logros naturales? ¿Cómo cuesta? Esta iglesia la fundé yo. A mí esta iglesia me costó sangre, sudor y lágrimas. Yo soy el fundador de esta iglesia. ¿Y qué tal si Dios te pide la iglesia? Quiero que abandones la ciudad y te vayas a otro lugar a abrir una iglesia. ¿La dejarías? Bueno, en mi caso he tenido que hacerlo varias veces. Pero te digo, es una circuncisión del alma. Sí, Señor. O a los que les gusta predicar. Ayer escuchaba a un predicador que decía, ten cuidado cuando vas a predicar, si tú lo vas a hacer porque te gusta que la gente te escuche, que digan, wow, qué tremendo predicador, o tu enfoque es edificar al cuerpo de Cristo. Yo mismo ahora enseñando, es mi pasión enseñar. Es mi pasión enseñar, lo hago como un deleite. Entonces me pregunto, ¿lo hago para que la gente que se conecta me escuche? ¿O lo hago para edificar al cuerpo de Cristo sin esperar nada de vuelta? Así es. ¿Qué tal si Dios te dijera a ti o me dijera a mí, hijo, quiero que dejes de enseñar por el resto de tu vida? No enseñes más, es suficiente. Dedícate a adorarme, solamente dedícate a conocerme. Abandona la predicación, abandona la enseñanza. Tengo muchos predicadores y maestros en el mundo, yo te quiero para mí. Eso es morir, eso es soltar a Ismael, hermano. O sea, Dios tiene la prerrogativa, el derecho de pedirte lo que Él quiera. Porque cuando Dios comienza a meter sus manos dentro de nosotros, me quedan 5 minutos, cuando Dios comienza a meter sus manos dentro de nosotros, no le digas a Dios lo que Él puede o no puede hacer. Él va a ir detrás de tu Ismael y va a meter sus manos hasta sacarlo de ti. Todo lo que compita con Cristo, recuerden, no puedes aferrarte a nada natural. Todos tus logros personales, como dijo Pablo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, celoso guardador de la ley, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley irreprensible, bla, 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 bla. O sea, todos los pergaminos de Pablo, todo aquello en lo que él podía gloriarse, ese era su Ismael. Todo lo que él había conseguido, que por supuesto, por ahí se le salía a Pablo, como se le chispoteaba, decía, yo también tengo de qué gloriarme. Si ustedes se glorían, mírenme, yo también tengo de qué gloriarme. Y dice, perdonadme este agravio, pero yo tengo de qué gloriarme, mucho más que ustedes. Pero Pablo dice, todo eso lo tengo por basura para conocer a Cristo. Todo eso lo tengo por basura, pero no fue fácil llegar al momento. O sea, nadie puede
avanzar al próximo nivel en el servicio a Dios, a menos que tú se te revele a ti de que todo aquello que de lo que tú te enorgulleces y que te valida, que valora tu ego, todo eso, hasta que no lo tengas por basura, o sea, algo completamente inservible, descartable, descartado completamente. Ese no es mi motivo de gloria. Mi gloria es haberlo conocido a Él y lo que Él está haciendo a través de mi vida. Hasta que nos seamos llevados por Dios al mismo punto que fue llevado Pablo. Todo lo tengo por basura. Todavía Ismael convive en nuestra tienda, juntamente con Isaac. Y el conflicto, esta guerra que desgasta, porque este conflicto interior entre Ismael y Isaac nos desgasta día y noche. Hasta el momento decimos, se acabó. Echa a la esclava y a su hijo, porque no heredará mi hijo juntamente con la esclava. Hay una herencia que no se puede compartir con la carne, señores. Cuando Pablo está hablando en 1 Corintios 15 acerca de Adán y Cristo, él dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo es del cielo, celestial. Así como es el celestial, somos los celestiales, como es el terrenal, somos los terrenales, y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, Ismael, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¡Wow! Bueno, llegamos al final. Recuerden que el día viernes vamos a ver, y les recomiendo que lean el capítulo 21 entero, por favor, ¿eh? No se queden solo con lo que escuchan acá. Vamos a ver 2 pozos de agua, uno de Ismael, el otro de Isaac, que en el fondo son 2 fuentes de vida. Eso va a estar tremendo. Muy bien, no nos olviden, recuerden, pueden hacer su aporte, apóyennos para poder seguir adelante en esto. Tenemos un equipo de gente que trabaja con nosotros, que edita, que compila, que nos ayuda a escribir las lecciones cuando las enviamos. En fin, no tengo que decírselos. Así que ahí en la pantalla aparece la cuenta donaciones.lucasmarquez.com. En Chile también la gente puede depositar su donación, su siembra de amor para este ministerio en las cuentas que la gente ya conoce. Los bendecimos a todos. Pásenlo bien, que tengan un día extraordinario y nos vemos el viernes. Bendiciones.